Muy buenos días a todas y a todos. Un verdadero honor estar en esta ciudad universitaria. Por supuesto, pues un saludo a la doctora Cristina, agradecerle la hospitalidad a usted y a todo el equipo que hace esto posible del ESAP. Honrado, por supuesto, de compartir estos espacios con autoridades en la materia como Óscar Oslar e Irma Heréndida Sandoval. Paisana allá mexicana, ella del centro y nosotros del norte. Un honor haber recorrido, yo creo que las 260 curvas de la carretera, ¿no? De Pereira para acá. Una gran experiencia, y justo cuando llegábamos le decíamos a la persona, a la persona que nos llevó de la central ahí de los autobuses al hotel, que nos decían que Manizales era un lugar muy bonito, que si eso era cierto. Le preguntamos y nos corrigió, dice: será un lugar bonito, pero más bonita es la gente de Manizales, ¿no? Y con las pocas horas que hemos tenido aquí, estamos seguros que así es por la calidad en el trato y la comunicación. Vamos a platicar en esta mañana, si nos lo permiten. Justo nos ha tocado desarrollar algunas de las líneas, digamos, de inicio alrededor de la idea de la complicada idea de la integridad pública. Fíjense, ya no nada más de la honestidad que se podría pensar se requiere en el servicio público, no solo la honestidad, sino la integridad, y qué implica toda esa parte. Bueno, haría antes que nada un pacto, por supuesto, que de todo lo que vamos a platicar aquí, pues habría mucha tela de dónde cortar y habría muchos matices que realizar, pero tenemos algunos pocos minutos, y por eso pido que en este pacto hagamos, digamos, que hagamos un pacto en donde podamos identificar solo aquellos elementos indispensables para poder ir avanzando en la narrativa. Lo primero que quisiera compartirles es esta historia, una historia pues larga, pero contada en tres episodios muy, muy cortos, que tienen que ver con una propuesta sobre cómo es que se ha ejercido el poder a través de lo gubernamental desde que se creó el Estado. Imagínense toda esa historia tan larga, pero reducida a unos pocos minutos. Y hacemos esto justamente para tratar de responder a la pregunta de en dónde nos encontramos y por qué estamos hablando hoy por hoy de integridad pública, o de transparencia, o de rendición de cuentas, o de combate a la corrupción. En este cuadro que ustedes ven ahí sintetiza esta historia que empieza con el tratar de identificar cómo es que desde el poder se trata de ejercer la función gubernamental. Y en una primera etapa que dura un par de siglos después de la Revolución Francesa, por supuesto, insisto, en esto hay matices y habría que hacer algunas acotaciones, pero en aquel momento se pensó, digamos, la idea dominante era que la función primordial desde lo público se podía satisfacer a través de soluciones generales, abstractas e impersonales, a través de normas, a través de leyes. Y entonces el estudio de lo que sucedía en lo gubernamental se centró sobre todo en lo que sucedió en los parlamentos, en los congresos, y en las discusiones que ahí se daban, y cómo desde el poder se trataba de entender a la sociedad, a la parte gobernada, como un grupo homogéneo con intereses generales que podían satisfacerse a través de reglas generales también. Pero pasa el tiempo y la sociedad se vuelve más compleja, esa es la historia que estamos platicando, y las discusiones en los congresos, si bien son interesantes y son importantes, pero son tardadas y no resuelven directamente las necesidades cada vez más particulares de la sociedad compleja. Y es entonces donde, por algo así como un siglo y medio, se enfatiza las funciones administrativas y las funciones ejecutivas. Y es donde el centro de atención se concentra en lo que viene siendo la administración pública y el ejecutivo. Porque fíjense, aquí ya no nada más tenemos soluciones generales, abstractas e impersonales, sino ya tenemos medidas mucho más concretas tomadas en instancias mucho más ejecutivas, mucho más rápidas,
y mucho más puntualizadas. Y se hace a través de, vamos a decirlo así, un ejército en el servicio público, lo que es el sector burocrático. Aquí ya la sociedad no es una sola masa general, sino que ya se empiezan a reconocer algunas particularidades y entonces el servicio público tiene que especializarse a través de las materias, de las diferentes materias, para tratar de resolver asuntos mucho más específicos en la comunidad. Pero el tiempo avanza y en nuestra historia estamos en un tercer gran episodio que empieza apenas, digamos, hace unos 50 años en nuestra historia, que pudiera parecer mucho, pero en la gran fotografía realmente es poco tiempo. En estos 50 años, el ejercicio del poder se ha concentrado cada vez más en especificidades de la propia comunidad. De lo general a algo más específico, a algo mucho más específico. Y en el servicio público esto está significando en el mundo grandes e importantes cambios. Uno de lo más notable que podemos hacer es que se empieza a ciudadanizar el servicio público. Se empieza a transformar el esquema del funcionamiento de la burocracia y empiezan a desaparecer estas fronteras que hubo en algún tiempo muy claramente delimitadas, en donde había algunas personas ordinarias desarrollando y tomando decisiones extraordinarias en el gobierno frente a personas que estaban fuera en el gobierno sobre quienes estas decisiones tenían efecto. Tenemos 50, 70 años en donde esos límites se empiezan a diluir, en donde la relación entre gobierno y gobernado se vuelve mucho más horizontal, en donde los gobiernos están reconociendo que no tienen toda la información y que la información que tienen no la pueden todo procesar y requieren también de las capacidades y de las habilidades de la sociedad. Y entonces la sociedad se empieza a incorporar a través de distintas figuras participativas y empiezan a tomar decisiones. Esto que decimos aquí rápido es un cambio muy importante y muy profundo en esta relación en el ejercicio del poder, que hay que decirlo, tampoco fue una decisión racional, no fue una concesión, fue justamente tratando desde el poder, pues de que no hubiera tensiones que se pudieran desbordar. Entonces, esta incorporación, digamos, de la ciudadanía ha sido en un camino que lleva 77 décadas, en donde se va incorporando, pero sobre todo, y a este punto es el que quiero llegar, en donde estamos teniendo retos nuevos para los cuales incluso el vocabulario que hemos usado no nos alcanza. Hemos entonces, en este último capítulo, ¿no?, de la narrativa que estamos platicando, hemos visto cómo han proliferado palabras que pertenecen a otros campos, como a las ciencias naturales, ¿no? Incluso por acá en América Latina, cómo hemos tenido que incorporar palabras para las cuales no hay una traducción directa desde algunos otros idiomas, justamente porque los fenómenos que estamos nosotros conociendo no tenemos las palabras para señalarlo. Y como les decía, por ejemplo, hablamos de integridad, ya no hablamos solamente de ética o de honradez, hablamos de integridad. Y hablamos, por ejemplo, y lo vamos a hacer repetidas ocasiones en la mañana del día de hoy, hablamos, por ejemplo, de transparencia. Fíjense, ya lo tenemos incorporado y lo tratamos como algo normal, pero pensemos un tiempo en esto. ¿Qué es transparencia? Transparencia es la cualidad de un material en donde significa que deja pasar la luz a través de sí. Y cuando uno dice la transparencia en el gobierno, utilizamos una metáfora. Metemos al gobierno en una caja de cristal. Esta metáfora es muy potente porque nos podemos imaginar, por supuesto, un gobierno en una caja de cristal. O podemos decir, estamos viendo al gobierno a través de una lupa, ¿no? Y es una metáfora muy potente porque simplifica una idea muy compleja. Pero cuando queremos trasladar las metáforas a la práctica, tenemos serios problemas. Porque en el caso de la transparencia, si nos preguntamos hoy por hoy qué entendemos por transparencia, a lo mejor todas las personas que estamos aquí pudiéramos definirla de diferente manera. Y en lo conceptual eso no está equivocado, pero en la práctica tiene grandes retos,
porque recordemos, estamos en la narrativa propuesta, estamos en un tercer episodio en donde el ejercicio del poder ha querido incorporar a las personas que están fuera del gobierno, y lo hace porque parte de lo que se reconocen desde los gobiernos es que la legitimidad de origen, es decir, la que se da a través de los procesos democráticos, no es suficiente y se requiere una legitimidad diaria, una legitimidad de trabajo. Y entonces esa legitimidad es la que se trata de lograr en este tercer episodio. Pero si entendemos diferente la transparencia, o si entendemos diferente la rendición de cuentas, pues todos podemos estar trabajando y se nos puede ir la vida tratando de ejecutar algunas de las actividades y nunca vamos a estar de acuerdo. Y por eso no es, me imagino que también sucede por acá, de repente hay quien dice, no, es que en tal lugar ganaron un premio de la transparencia. Y hay quien dice, ¿cómo que ganaron un premio de la transparencia? Si yo sé esta historia, si yo sé esta otra experiencia. Bueno, eso sucede porque probablemente hay un entendimiento diferencial sobre lo que es transparencia. Y sucede lo mismo con rendición de cuentas, y sucede lo mismo, rendición de cuentas, que es una traducción de accountability, okay, pero no tiene una traducción directa. Y entonces, conforme vayamos encontrándonos aquí, vamos a entender el reto. Y entonces, justamente estamos en ese momento en el que estamos aprendiendo a convivir de una manera mucho más horizontal, gobierno y gobernados, finalmente todos personas que compartimos un territorio y que compartimos la suerte de que si a unos les va mal, a todos nos empieza a ir mal, y si a unos les va bien, a todos nos empieza a ir bien. Y justo en este panorama, entre otros conceptos, se nos presenta la palabra integridad. No honestidad, quiero insistir, sino integridad. Y se nos presenta como una etiqueta, como un elemento, y en el transcurso de la mañana del día de hoy, sobre todo en la parte de los talleres, irán ustedes encontrando diferentes piezas del rompecabezas. Pero plantearé yo como ideas generales que la integridad pública, lo que quienes han escrito, quienes han reflexionado, quienes han observado, nos aseguran se puede promover a través de ella, es la confianza ciudadana a las decisiones que se toman, porque no se toman decisiones de manera arbitraria, sino, insisto, de una forma mucho más horizontal con la ciudadanía. La integridad pública también previene la corrupción, porque lo importante de la corrupción, por supuesto, será castigarla, pero es mucho más benéfica poderla prevenir, poder adelantarnos, disminuir los riesgos, y esto se logra a través de la interiorización de la integridad pública. La eficiencia y la eficacia en la toma de decisiones y, por supuesto, en un término general, la mejoría de la administración pública. Esto es lo que se insiste, se promueve a través de la integridad pública. ¿Y quién puede estar en contra de todos estos beneficios? Pues absolutamente nadie, pero la gran pregunta que hay que hacernos, y ustedes que están en el alto gobierno, y por eso la importancia de estos espacios para la reflexión, en donde todos estamos aprendiendo, es, ¿estamos seguros que queremos ser íntegros? Porque conlleva un precio no solamente de pesos y centavos, sino por supuesto un precio en cuanto a la actividad que tenemos que desarrollar. Primero, hablar de este precio o de estos costos, que desarrollar políticas de integridad se enfrenta a un reto mayúsculo dentro de las organizaciones públicas. Y no necesariamente es aquella, digamos, idea de que es problemático avanzar en políticas de integridad porque pues hay mucha gente adentro de los gobiernos con intenciones obscuras, o porque hay todo esto. Puede existir en algunos casos concretos, pero vamos a dejarlo a un lado. Pensemos que una de las principales barreras que tenemos dentro de las organizaciones públicas es la pluralidad de objetivos. Fíjense ustedes, en una organización privada, y no importa el tamaño de la organización privada, puede ser un pequeño negocio o puede ser una gran empresa internacional para el desarrollo de un software. Una empresa privada tiene máximo 2 objetivos. O incrementas los ingresos de la organización
o disminuyes los costos de la organización. Uno o los dos objetivos. Y esos dos objetivos tan claros orienta, afina y va a alinear a todas las personas que estén adentro, porque si tú no le estás procurando a uno o a los dos objetivos, te estás volviendo una carga para esas organizaciones privadas. En el caso del sector público, no tenemos esta claridad. No es que sea malo, es diferente y hay que entenderlo como una diferencia que en todo caso hay que abordarla para saber cómo sacarle la mejor partida. Entonces no tenemos esa claridad de objetivos y otra vez, como sucedía con el ejemplo de la transparencia, si preguntamos cuál es el objetivo de nuestra organización en la cual trabajamos, nos pudiéramos sorprender de encontrarnos con tantas respuestas como personas hay ahí, porque algunos dirán, nosotros estamos para observar la ley, otros dirán, nosotros estamos para servir a la gente, otros dirán, pues yo estoy aquí para quedar bien con mi jefe, ¿no? Para que mi jefe siga avanzando. Es decir, existe eso y no hay un sistema tan claro como lo hay en el sector privado para depurar estos objetivos. Pero insisto, no es que sea malo, sencillamente es algo diferente que está dentro de nuestro panorama. Y entonces, este concepto de integridad se va a enfrentar primero a esta diversidad de objetivos y por eso hay que estar muy listos, muy preparados y muy preparadas para lo que esto implica. No solamente va a ser complicado, no solamente va a ser costoso entrarle en términos de desarrollo, políticas de integridad, por esto que decíamos de los objetivos, sino porque además la manera en la cual están organizados los gobiernos cruzan varios territorios, cruzan diferentes niveles, cruzan diferentes funciones y entonces cada uno de estos pequeños espacios o grandes espacios, pero secciones a fin de cuentas de los gobiernos, tienen en sí mismo esta necesidad de tener una estrategia mucho más concreta y sobre todo que salga a partir de lo que se está observando o del diagnóstico que se pueda tener. Porque aquí vamos a tratarlo de plantear así. Finalmente estamos, insisto, en una comunidad de aprendizaje, porque cualquier política diferente, novedosa, y una política de integridad pública no va a ser la excepción, tiene al menos dos grandes caminos para incorporarse. Uno, que a veces es el más socorrido, que tiene que ver con buscar aquellos grandes ejemplos en donde una política prosperó, ¿no? Los casos de éxito que le llamamos. Y buscamos literatura y buscamos algunos casos para identificar qué es lo que se ha hecho en qué parte del mundo. Y por eso es importante, por supuesto, las experiencias internacionales en donde personas de diferentes países podamos platicar. Pero hay que tener cuidado también con estos casos de éxito, porque los casos de éxito nos platican solamente una parte de la historia, por supuesto, la parte bonita de la historia. Y nos platican la historia, por supuesto, desde un punto de vista de la victoria, de lo que resultó, y no siempre se conocen particularidades de la experiencia. No se comprenden, además, por ejemplo, coyunturas muy específicas que fueron lo que hicieron posible la experiencia ya. Por eso habrá que complementar con un segundo camino de aprendizaje, que esto es identificar aquellos casos en donde las cosas no hayan salido tan bien, en donde haya habido, vamos a decirlo así, fracasos o áreas de conocimiento, porque eso nos va a permitir establecer una especie como de vacuna. ¿Qué sucedió en aquel lugar o qué nos ha sucedido a nosotros previamente que ha impedido que prospere una nueva política? Pues que no hubo presupuesto, que nos decía algo el jefe, pero sabíamos que hacía otra cosa, que no había claridad de qué es lo que estábamos haciendo, que hacíamos las cosas porque teníamos que hacerlas sin entenderlas. Y aquí vamos haciendo una lista de todas las cosas, las que han salido mal, no para deprimirnos, sino para hacer una especie de vacuna y decir, cuidado, porque entonces habrá que desarrollar una especie de vacuna
y de cuidar que aquellos casos o aquellos elementos que impidieron que esfuerzos previos prosperen, tengan los elementos para poderlos ir disminuyendo. Algunos elementos para considerar. En esto, por supuesto, no hay recetas. A veces es mucho la tentación de las personas de decir, tenemos que hacer esto. Incluso normativamente seguramente se establece alguna serie de actividades, pero siempre la propuesta nuestra será que no lo entendamos como una receta, sino como una serie de pistas, como indicios de lo que sí tenemos que observar para poder llevar a cabo o para poder desarrollar una política pública de integridad. Lo primero, compromisos de la alta dirección. Pero cuando hablamos de compromiso, necesariamente tenemos que hablar no solamente de un compromiso expreso, no solamente del discurso, no solamente del evento. La alta dirección, quienes integren la alta dirección de una organización, necesariamente tienen que hacer un esfuerzo para que las palabras estén acompañadas con obra, con actividad, con comportamiento. Y esto es muy interesante porque las organizaciones públicas hay un componente político y porque en las organizaciones públicas tenemos esta diversidad de objetivos y no siempre es tan claro el compromiso que se asumen sobre algunos temas. Pero el compromiso de la alta dirección, el liderazgo ético y por supuesto la asignación de recursos. Deben de existir, o entre las pistas que encontramos, reglas claras. Debe saber qué es lo que se debe hacer y cómo se debe de proceder. Con un enfoque, decíamos, sobre todo, de medidas preventivas y también dentro de estas reglas, indispensable para promover la integridad. Tenemos que establecer canales de denuncia y de protección para todas aquellas conductas que distraigan la actividad de la cual es responsable nuestra organización pública. Y dentro de cada uno de estos elementos, pues hay mucho trabajo que hacer. Transparencia y rendición de cuentas. Tiene que haber interiorizada la práctica de la transparencia, pero que ya dijimos, tiene sus bemoles y que en la mañana de hoy además tenemos la fortuna de poder de tener algunos elementos adicionales de parte de la doctora Irma Heréndida sobre el acceso a la información y sobre la transparencia. Pero tiene que estar interiorizado y tenemos que estar comprometidos con estos dos temas. Y tenemos que tener la capacidad de identificar dentro de nuestras organizaciones, dentro de los procesos, dentro de la actividad que se va a desarrollar, riesgos de corrupción. En aquellos lugares en donde las decisiones estén concentradas en una persona o en pocas personas, en donde la misma persona sea quien invita a los proveedores y sea la misma persona quien contrate y sea la misma persona la que paga, ahí tenemos banderas rojas. Pero no solamente en términos de la contratación, sino en aquellos lugares en donde las decisiones se concentran y en aquellos lugares en donde no queda registro y en aquellos lugares en donde la discrecionalidad de la decisión es amplia. Ahí tenemos que tener mucho cuidado de lo que se va a hacer. Todos estos indicios necesariamente tienen que partir de una raíz de voluntad política de hacer las cosas. Y es verdad, ¿qué es la voluntad política? Es una forma rápida de sacarle la vuelta a una discusión pues, que tendremos que dar. Porque podemos identificar cuando no hay voluntad política, podemos identificar cuando sí la hay, pero ¿qué pasa cuando no hay voluntad de hacer las cosas? ¿Cómo podemos incentivarla? ¿Cómo podemos empujar a que las cosas sucedan? Esa sigue siendo una caja negra en la discusión que tenemos. Pero es necesario que haya en esta alta dirección y en las personas y en el equipo que esté trabajando esa voluntad de hacer las cosas. También tenemos que encontrar la oportunidad de hacer las cosas. Y cuando hablamos de oportunidad, tenemos que pensar no solamente en lo que establece la normatividad, sino en las capacidades que hay en la organización. Necesitamos partir de un diagnóstico sobre las personas, sobre el elemento humano dentro de las organizaciones, para ver en qué momento se puede
avanzar en la implementación de una política o qué capacidades hay que desarrollar previamente para que los cimientos de esta política sean cimientos bien estructurados. Y también tiene que estar todo esto enraizado en un entendimiento de que seguimos aprendiendo. Esto es parte de la narrativa de este tercer momento en el cual nos encontramos, en donde el paradigma, en donde el servicio público lo sabía todo, ha quedado atrás, y en donde todos estamos aprendiendo, y por eso necesitamos platicar entre nosotros, y por eso tenemos que aprovechar los espacios de reflexión, y por eso tenemos que darnos la oportunidad de escuchar a la persona con la cual estamos en el contacto a través del servicio público. Teniendo estas pistas e identificando estos controles, ya voy cerrando, concluiría justamente con que, pues, digamos, las experiencias en diferentes lugares, en diferentes territorios y demás, nos habla, podemos tener nosotros una especie como de lista de mecanismos y controles necesarios para que en la gestión se pueda implementar la integridad pública. El primero de ellos, decíamos, el tema del liderazgo ético acompañado de la cultura organizacional. Es decir, tener siempre en el discurso, pero también dentro de la actividad, este convencimiento de que tenemos que ir más allá de la honestidad y tenemos que estar hablando de la integridad, en donde el compromiso con la ciudadanía está en todas partes y en donde nuestra función en el servicio público no está solo en obedecer la norma, sino en obedecer a la norma y al mismo tiempo generarle una mejor calidad de vida a las personas. Tenemos en estos mecanismos y controles, se tiene que trabajar mucho en la separación, decíamos, de estas funciones de gestión, de control y de pago. Esta separación es altamente recomendada y si está acompañada de sistemas electrónicos, de sistemas computacionales, es mejor porque queda la historia, pero cuesta, ¿no? Pero habría que trabajar ahora para tener la posibilidad de hacer esta separación entre funciones de gestión, control y pago. Tenemos que tener claridad en los procesos y de estos procesos, quizás no de todos los procesos dentro de nuestras organizaciones, sino aquellos que sean medulares por las características de los recursos que se manejan, por lo estratégico de esas decisiones. Tenemos que tener las capacidades para gestionar los riesgos de la integridad, esos nodos dentro del proceso en los cuales hay banderas rojas, ¿qué vamos a hacer con ellos? Está claro que no debemos ignorarlos, pero tenemos que establecer estrategias claras para poderlos abordar y poderlos delimitar. Y en esto, insisto, no hay recetas, sino en todo caso hay pistas o hay indicios que nos hablan de cuál sería la posibilidad de ir identificando algunos elementos menores. Ya lo dijimos también, dentro de los mecanismos y los controles, se tiene que tener canales de denuncia seguros y efectivos. El anonimato y poderle proceder a estas denuncias a través del anonimato sin menoscabo de la seguridad jurídica, sin menoscabo de la defensa de las personas, que no se ponga en riesgo la integridad o que ponga en riesgo su trabajo y que al mismo tiempo no impida el desarrollo de las funciones. Prácticas digamos, tan vistas, pero también a veces no necesariamente tan efectivas como auditorías e inspecciones, la correcta supervisión externa, ahí lo ponemos entre esos signos, porque a veces pensamos que toda supervisión externa es mejor que la interna, porque la externa no tiene conflicto de intereses, pero no necesariamente. A veces una supervisión externa es, por ser externa, tiene esta característica de la distancia y no necesariamente comprende a cabalidad cómo se desarrollan las tareas internamente. Entonces, por eso le ponemos la correcta supervisión externa, una que construya a la par de nosotros y, por supuesto, dentro de estos mecanismos y controles, el tema de las sanciones. Las sanciones en donde no haya impunidad, que sea la última medida, pero que haya claridad en que esta medida se puede tomar. Entonces, yo con esto, si les parece, para no abusar en el tiempo,
quedaría, por supuesto, atento a sus reacciones o sus comentarios y dejaría sobre la mesa estas piezas del rompecabezas que a lo largo de este taller, de esta mañana y desde distintos puntos de vista, ustedes estarán construyendo para el desarrollo de mejores capacidades para la función pública de Manizales y sus alrededores. Yo lo dejaría por aquí. Muchas gracias y buenos días.